responsabilidad social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, a través del Periscope por @RCR750. Y si no nos pueden sintonizar a esta hora, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube en Radio Caracas Radio. Ahí pueden encontrar los videos de toda nuestra programación, darle me gusta y también dejar sus comentarios. Amigos, y continuando con nuestros temas de salud, hoy vamos a conocer todo lo que implica un derrame o ataque cerebral. Para ello nos acompaña vía telefónica René Rivera, médico internista cardiólogo. Gracias por participar en nuestro espacio, doctor. Muy agradecido por la invitación, Marilia, Jackson. Un saludo al equipo de producción y por supuesto a la audiencia. Así es, doctor. Para entrar en calor, le pregunto, ¿cuándo podemos decir que estamos en presencia de un derrame cerebral? Ok, perfecto. Este es un tema sumamente apasionante porque se presenta con una frecuencia bastante alta. Debemos entender también que las enfermedades cerebrovasculares constituyen en la actualidad uno de los problemas de salud pública más importantes. Son la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. Esto se presenta como consecuencia de una disminución abrupta del flujo de sangre a una zona del cerebro. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, entonces, el cerebro o esa zona afectada por ese flujo de sangre no recibe los nutrientes y oxígeno necesarios para su funcionamiento y esa zona se infarta, es decir, se daña en forma permanente e irreversible. Ese daño, ¿en qué tiempo o cuánto tiempo, mejor sería la pregunta, cuánto tiempo tardaría para reflejarse ese tipo de daño en una persona? Bueno, los daños pueden ser, en primer lugar, de inicio lento, ¿no? Dependiendo de las características de la zona, de la extensión del accidente cerebrovascular. Los pacientes que presentan o se presentan con este tipo de patología pueden inicialmente presentar manifestaciones muy leves, disminución o desviación de los rasgos faciales, pérdida de la fuerza muscular de un lado del cuerpo, trastornos de la sensibilidad como parestesias, hormigueos, adormecimiento, lentitud en el hablar o la forma de hablar como si hubiesen tomado alcohol. Eso es una de las principales características en estos pacientes. Claro, estamos hablando de los pacientes a los que ya le ha dado el infarto o a los que están a por darle. No, bueno, a los pacientes, no a los que les ha dado, los pacientes que inician con esa sintomatología, los pacientes que se les ha presentado o se les presenta el evento trombótico en el momento. ¿Okay? En ellos, pues, obviamente, al ocurrirse esta arteria que irriga una zona en particular, van a presentar estas características. Eso es importante. Lo que es importante también conocer en estos pacientes es que podemos identificar la presencia de estas características a través de un test que utilizamos nosotros, que es el test del FAST. FAST. El FAST es el face de rostro, que nos presenta una simetría muscular involuntaria en estas facciones. Por ejemplo, en muchos de los casos la boca se desvía hacia un lado, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, la comisura labial desaparece a la izquierda, entonces queda como más proveniente hacia la derecha o viceversa. Y en este paciente, pues uno lo manda a silbar y se ve que hay una desviación en forma particularmente visible. La segunda letra de las siglas del texto que le estoy comentando es la A, que es arm, en inglés es brazos. Uno le dice al paciente, eleva los brazos
y el paciente o no puede elevar los brazos o tiende a tener parestesia, especialmente en la zona afectada del lado hemisférico isquémico. Claro. La otra es el speech, que habla. Tiene una dificultad para hablar y la voz se le escucha como si alguien estuviese embriagado o alcoholizado y no ha tomado alcohol. Doctor, ¿y cuáles son las principales causas o las más comunes de un derrame cerebral? Bien, las causas, yo creo que es importante definir también qué tipos de accidentes cerebrovasculares conocemos. Hay dos tipos fundamentales y clásicos. Uno es el isquémico o el infarto cerebral y el otro es el ictus hemorrágico o derrame cerebral o hemorragia cerebral. En el primer caso, que es el ictus isquémico o infarto cerebral, ocurre pues una isquemia, que es una disminución importante del flujo de sangre hacia un territorio de una arteria cerebral del cerebro. Y esto se presenta en forma brusca. Nosotros observamos esto en la clínica diaria cuando evaluamos pues la formación de trombos, ya sea intrínseco o per se de la arteria, o los trombos que se forman en otros lugares en el cuerpo, por ejemplo, miembros inferiores, el corazón, que viajan a través de la circulación e impactan una arteria cerebral. Este sería el ictus isquémico. El ictus hemorrágico se presenta fundamentalmente en pacientes que tienen factores de comorbilidad, por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial, en donde aumenta la presión de esas arterias y la debilidad de esas arterias puede generar la rotura de esa arteria y generar pues la hemorragia en el ámbito intraparenquimatoso. Claro. ¿Cuáles son los pacientes que pueden tener estas afecciones? Pues los pacientes que tienen factores de riesgo importantes. Estos son pues los pacientes con hipertensión arterial no controlada, los pacientes con colesterol elevado, los pacientes sedentarios, los pacientes con obesidad, los pacientes donde han o presentan antecedentes familiares importantes y fundamentalmente esto, pues pacientes que también presentan o hacen deportes de contacto o pacientes que ingieren alcohol, pues ya comenzado. ¿Y estos derrames cerebral, doctor, se pueden presentar cuando la persona está durmiendo? Sí. Precisamente comentaba que el hecho de que este factor de riesgo, este antecedente de hipertensión arterial, genera pues en estos pacientes una facilidad para que las arterias cerebrales puedan romperse y generar esa ruptura, pues el sangrado dentro del parénquima cerebral. Evidentemente pues no va a distinguir si es de día o de noche, sino que el incremento de la presión arterial, la debilidad de la pared muscular de la arteria genera la rotura y pues la instalación del evento en sí. Le pregunto, doctor, ¿por qué es necesario actuar rápidamente para atender a una persona afectada por un derrame cerebral? La rapidez en el tratamiento de este tipo de paciente va a estar dada porque recordemos que un accidente cerebrovascular se puede presentar muy tamaños pequeños, ¿ok? Puede ser leve, pero esto no quiere decir que se quede en ese tamaño. Es necesario que debemos recordar que un accidente cerebrovascular puede transformarse en uno grave y debe tener en cuenta que la sintomatología de estos pacientes va a ser dependiente directamente del tamaño del accidente cerebrovascular. Es decir, que en los pacientes con inicio temprano de sintomatología pueden evolucionar a un efecto o un evento mayor. Por lo tanto, el accidente cerebrovascular, el ACV, es una emergencia y como tal debe ser atendido lo más pronto posible. ¿Y qué debe hacer la persona que se encuentre frente a un paciente que está con estos síntomas de un derrame cerebral? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer. Sí, primero debemos identificar que el paciente esté en presencia de un accidente cerebrovascular. Ya comentaba ahorita, pues los signos. El paciente se le desvía la cara, el paciente pierde la fuerza muscular y siente parestesia, es decir, hormigueo en las piernas, en los brazos.
debemos acudir inmediatamente a un centro de atención médica, ya que la atención precoz va a depender de la sintomatología y de los eventos que vaya a generar pues este evento isquémico transitorio o isquémico que presenta el paciente. Claro, es evitar males mayores. Doctor, doctor, vamos a invitarlo a que permanezca en la línea. Nosotros vamos a hacer la pausa necesaria para ir a publicidad. Estamos conversando con el doctor René Rivera, médico internista cardiólogo, sobre cómo prevenir un derrame cerebral y en todo caso cómo atenderlo. Ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Llegó octubre y en Madi Traveling tenemos nuevas ofertas de viaje para ti. Puedes conseguir vuelos directo a Punta Cana saliendo de Caracas desde $440 y a Miami desde $680. No te pierdas esta oportunidad. Contáctanos por el 0424-167-8178 y en Instagram por @MadiTraveling. Madi Traveling, tu mejor opción en viajes. Tu mejor opción en viajes. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-YocondaM. ¿Te gustaría darle un cuidado especial a tu mascota? Vexpress Servicios Veterinarios somos la respuesta. Te ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones, baños medicados antiparasitarios y estéticos, ecosonografía, laboratorio, cirugía y además contamos con trámites internacionales de viaje. Estamos ubicados en Caracas, en la avenida Páez del Paraíso. Contáctanos a través del 0212-914-3311 y 0414-316-4951 y en las redes sociales por @Vexpress. Vexpress, todo en servicios veterinarios. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre un tema de salud bien interesante como lo es cómo prevenir un derrame cerebral. Para ello nos acompaña el doctor René Rivera, médico internista cardiólogo. Doctor, le pregunto, ¿qué tipo de efectos negativos puede generar el haber sufrido un derrame cerebral? Bien, esto puede generar pérdida de la fuerza muscular del brazo o las piernas, parálisis de la cara, efectos que pueden expresarse como extender el lenguaje, se presenta con un lenguaje que no se entiende, que se conoce con el nombre de disartria, dificulta la marcha, es decir, dificultad para caminar. Hay un paciente que usted ve caminando y pierde el equilibrio, no hay coordinación. Igualmente el paciente puede generar o presentar mareos, dolor de cabeza, pérdida de la visión. Son pacientes que nos comentan que están viendo doble, hay una visión doble. Además, hay manifestaciones tanto físicas como motoras en estos pacientes y fundamentalmente lo que genera pues son estos síntomas importantes cuando se presentan los accidentes cerebrovasculares. Y teniendo en cuenta que esta situación por la que atraviesa esta persona, de un accidente o un derrame cerebral, ¿cómo es el proceso de rehabilitación? ¿Cuánto tiempo puede durar?
Sí, bueno, en el proceso de rehabilitación en este tipo de pacientes se inicia al ingresar al hospital. Este es un paciente que debe ser atendido en forma inmediata, porque una de las principales secuelas en estos pacientes es la espasticidad. Espasticidad significa endurecimiento de sus articulaciones. Y requiere de un programa de rehabilitación que sea dirigido por un equipo interdisciplinario y que genere pues una asistencia integrada para las personas que sobreviven a este tipo de eventos. Deben tener tanto también, o atender los aspectos tanto motores, como ya le comentaba, que pierden la fuerza muscular de sus miembros, y la relación también con la parte del habla, los trastornos visuales, la actividad diaria y las secuelas que generan las incapacidades como la espasticidad que comenté. Claro, y disculpe que lo interrumpa, doctor, pero creo que esto es bien importante, Marilia. ¿Existe una edad promedio o un estándar de a qué edad, valga la redundancia, es posible que se nos pueda presentar una situación? Es decir, ¿los niños están expuestos a un derrame cerebral también? Ahí se ha descrito ACV en niños, pero en este caso se presenta como consecuencia de afecciones a enfermedades que no están relacionadas con los vasos sanguíneos, sino con afecciones básicamente hematológicas o malformaciones congénitas que pueden generar pues accidentes cerebrovasculares. Pero sí se puede presentar en niños este tipo de eventos cerebrovasculares. ¿Y cómo actuar ante los niños? ¿Cómo los padres identifican esto? Bueno, justamente las manifestaciones son las mismas que los adultos. Pérdida de son niños que comienzan a arrastrar una pierna, en el caso de los miembros inferiores. Son niños que pierden la fuerza muscular, se les cae los objetos que toman con las manos porque no tienen la fuerza muscular para tomar los objetos. Cae también pues el párpado, por ejemplo, se desvía, hay una desviación facial. Niños que ya hablan, pues la presencia de un lenguaje marcado, reforzado, indica pues que hay un evento vascular cerebral que se está instalando o que pudiese instalar. Bien importante estos tips que nos está dando el doctor en relación a los niños, porque es difícil, ¿no? No es lo mismo quizás que el un adulto. adulto puede dar alguna... Se comunica, como dice el doctor, exacto. siento mareo, toda una serie de cuestiones, pero el niño necesariamente no es así. No sabe lo que le está pasando a su cuerpo. Sí, es correcto. Son niños que, generalmente los niños son hiperactivos, corren, saltan, pero los niños cuando uno comienza y observa a un niño que de la nada se cae, que se va de un lado, hay pérdida del equilibrio, pues en ese niño hay que observarlo y llevarlo al pediatra a tiempo para evaluar pues las posibilidades del establecimiento de un accidente cerebrovascular. Por lo menos descartarlo. Así es. Doctor, ¿una persona luego de haber sufrido un derrame cerebral puede llevar su vida normal o hay ciertas restricciones, debe seguir una dieta? ¿Qué es lo recomendable? Sí, las restricciones de un paciente con un ACV van a estar dadas por la limitación que ese ACV haya condicionado al paciente. Lo importante, ya habíamos comentado sobre la rehabilitación. La rehabilitación trata de adaptar a este paciente a la vida cotidiana, trata de formar a este paciente desde el punto de vista de sus funciones motrices, ¿ok? Obviamente pues va a tener una limitación, dado que el daño cerebral que se presenta en este paciente no son retornables. Tú puedes mejorar la espasticidad, pero no vas a mejorar el daño cerebral que condicionó el evento cerebrovascular. Por ende, pues, la rehabilitación, como habíamos comentado, es fundamental para el ingreso de estos pacientes a la vida diaria normal en la sociedad y familiar también. Bien importante también destacar, doctor, usted nos informará cómo va el avance de la ciencia en torno al ataque de esta situación. Sí, el problema fundamental del accidente de los ACV, de los ictus, es el hecho de que la alimentación diaria se ha mermado con las dietas, estas dietas ricas en carbohidratos, ricas en grasas, de manera que eso es un factor que incide directamente en que estos pacientes incrementen ese factor
De riesgo. De riesgo, exacto. Un factor de riesgo para sufrir pues accidente cerebrovascular. Y la ciencia, la pregunta en el fondo, que los logros de la ciencia, ¿se ve soluciones efectivas a corto plazo? El problema de la ciencia, no, bueno, lo que nosotros empleamos desde el punto de vista tecnológico es posterior al evento. Lo que nosotros debemos hacer es la prevención, porque la prevención es lo que nos va a dar a pacientes o personas sanas, personas funcionalmente adaptadas a la sociedad. Ya una vez que el paciente se ha establecido un accidente cerebrovascular, no hay ciencia que lo ayude a mejorar o a restablecer su función. No, quizá mi pregunta, evidente, doctor, y eso es así, la prevención es importante. Pero yo digo, por ejemplo, no sé hasta qué punto, por eso le pregunto, las técnicas de ahorita que pueden ver de repente o hacer un chequeo a nivel de cerebro y ver que una persona tiene, que digo yo, una especie de aneurisma en el cerebro que le puede explotar, no sé, hacia allá va mi pregunta. Sí, eso hasta ahora no se ha hecho, dado que imagínese usted hacerle a una población sin síntomas resonancia magnética o tomografía para saber si tiene. Eso lo hacemos cuando hay pacientes que nos llegan a la consulta con síntomas, ¿ok? Exacto. Un paciente con una cefalea, un paciente que ha presentado un síncope, o sea, una pérdida súbita de conciencia, un paciente que genera sintomatología, por ejemplo, visuales. Nos llegan a la consulta y nos dicen, doctor, no veo por el ojo izquierdo, tengo una visión en túnel, es como si estuviera dentro de un túnel y no veo. Esos son síntomas que nos hacen sugerir que pudiese haber una malformación congénita y como tal nosotros nos abocamos. Pero en aquellos pacientes que sí tienen la malformación congénita, pero que no tienen síntomas, no lo podemos detectar o diagnosticar. O meter una resonancia para saber si tiene. Doctor, de verdad que fundamentalmente en este caso, en estos casos, la idea principal radica en la prevención. Exactamente, a eso quería yo. Usted nombra la prevención, pero ¿cómo prevenirlo? ¿Qué debemos hacer? Vamos a mejorar los factores de riesgo. Usted mejora los factores de riesgo, usted previene. Fundamentalmente esos factores de riesgo. ¿Cuáles son? La hipertensión. Un paciente con hipertensión arterial estadio 2, un paciente no controlado desde el punto de vista de hipertensión, es un paciente potencialmente susceptible de presentar un ACV. Un paciente con colesterol o dislipidemia, colesterol y triglicéridos elevados, es un paciente potencialmente susceptible a presentar. Los pacientes que sufren de obesidad, los pacientes que tienen obesidad, son pacientes sedentarios que conlleva una serie de elementos patológicos en ellos, porque un paciente obeso seguro tiene una dislipidemia, seguro tiene una obesidad, una hipertensión, seguro tiene una diabetes, que son los factores que van a incidir directamente en la producción de estos eventos cerebrovasculares. Son pacientes que aumentan su agregabilidad plaquetaria y como tal pueden generar trombos, porque son pacientes sedentarios, son pacientes que generan enfermedad vascular periférica y generan pues este tipo. Al mejorar todos estos factores, todos estos factores de riesgo, este paciente va en un alto porcentaje a evitar accidentes cerebrovasculares. Entonces la conclusión es ir al médico, estar pendiente de la salud y aunado a eso también llevar una dieta saludable y una vida ejercitada, pues. Ejercicio físico fundamental, control de los parámetros o factores de riesgo, evitar el uso de estupefacientes, evitar el tabaco, pacientes femeninas mayores de 35 años, usuarias de anticonceptivos orales, previsión de el aumento del estrés, ¿ok? Evitar la depresión que aumenta, estos estados anímicos aumentan la agregabilidad plaquetaria, es decir, espesan más la sangre y favorecen la coagulación, la formación de coágulos o trombos. Así es, doctor. Eso es importante. Disculpe que lo interrumpa, pero es que ya nos terminamos, ya se terminó el programa. Nos quedan apenas como 10 segundos para que dé sus redes sociales. Para de sus redes sociales rapidito. Cómo no, @Rivera René, René Rivera 08 @hotmail.com.
Buenísimo. Bueno, le damos las gracias al doctor René Rivera, médico internista cardiólogo, por habernos dado todos estos consejos de cómo prevenir un derrame cerebral. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestar. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv.